seguir disfrutando cada vez menos del invierno, porque sepan que con el calentamiento global que tenemos, cada vez hay temperaturas medias más elevadas, y eso es real. Por eso no estamos fumando un verano tan intenso. Igual, Gise, viste que ahora como dicen que hay temperaturas más altas, es como que los inviernos cada vez son más fríos. Claro, Eso obvio, noto yo, ¿no? se van haciendo como puntos extremos. Igual depende también de las ecorregiones, porque la verdad es que nosotros, por ejemplo, siempre hemos tenido un clima muy seco, y fíjense que hace años atrás, que se está aumentando mucho la humedad desde que está el dique de Potrerillo, digo acá en Mendoza, entonces crea otros microclimas, algunas condiciones de relieve o cuestiones artificiales del hombre, y después se superpone también la dinámica a nivel global. A nivel global la temperatura media cada vez más alta, eso es así, o sea, en todos lados. Pero obviamente también hace cuestiones opuestas entre invierno y verano, porque los cambios también son más bruscos. O sea, no es solo el calentamiento global, sino que hay un montón de fenómenos superpuestos que también pueden modificar la temperatura media. Y hay algunas cuestiones así raras, como ayer estuvo nevando en un montón de lugares, que en lugares que no nevaba nunca, pero también, qué sé yo, tenemos veranos en donde llueve un montón, que eso no se veía antes. O sea, yo cuando tenía la edad de ustedes, chicos, primero, no existían veranos de 40 grados. Y les digo cuando tenía la edad de ustedes, porque aunque sea más vieja que ustedes, tampoco soy tan vieja. O sea, hace muy poquitos años existían veranos en donde la media eran 25 grados y no 38. Y no llovía ni en pedo, o sea, había una sequedad terrible, que ahora hay muchos eneros que hay un montón de lluvia. O este enero, sin ir más lejos, fue bastante frío. No sé, Seba, si hay convenio para, o sea, porque esos van migrando año a año. O sea, de los años que yo me enteraba en la facu, generalmente para ir a Estados Unidos no había intercambios de residencia. Sí conozco muchos para ir a Perú. Bueno, algunas partes acá de Latinoamérica hay varios, pero la mayoría obviamente eligen Europa. En Europa sí, hay intercambio en Alemania, en España, en Italia, en Francia, bueno, en un montón de lugares. Pero eso van migrando, pues son convenios que hace la facultad con determinadas universidades del exterior. Entonces, quizás que cuando ustedes entren no está en el mismo convenio que está vigente ahora. Pero sí, la Universidad Nacional de Cuyo tiene un montón de convenios con universidades del exterior, y también, no solo eso, sino que, bueno, un poco más costoso, pero hay gente que se recibe acá de médico y después, cuando sale, digamos, al exterior, por ahí ahorran algo de guita porque no te pagan después la estadía, pero sí podés ir a hacer la residencia afuera. Entonces eso está bueno, porque al hacer la práctica directamente en otro año, hay personas que después se van con la práctica a vivir al exterior y tienen que hacer revalidación de algunas especializaciones porque por ahí no son endémicas de la zona. En cambio, ya haciéndolas en otro lugar es más fácil, y con un contrato laboral obviamente se amplía la residencia en cualquier lugar. Y bueno, no es lo mismo cobrar como médico en euros que cobrar acá en pesos argentinos. Bueno, vamos a arrancar con esta unidad porque tenemos que alcanzar a ver esta primera parte. ¿De qué te causa felicidad? ¿De irte, Velo? ¿O qué? Ah, de estudiar medicina, y sí, en la Universidad Nacional de Cuyo, por eso tienen que apostar todo, entrar ahí, tiene muchos recursos, chicos, porque hay otras universidades de medicina acá, pero la verdad es que encima de que es gratuita, tiene acceso a un montón de cosas que ninguna de las facultades privadas, encima pagando una fortuna, podrían acceder. Así que bueno, hay que meterle muchas pilas, y más que ahora biología la rendimos en diciembre, así que hay que meterle con todo. Bueno, empezamos entonces con reino monera, y acá abrimos los reinos de la naturaleza, porque hemos visto a los virus, que los virus obviamente digamos que estarían dentro de los patógenos para el hombre, pero no forman parte de la clasificación realmente biológica. Ahora, y retomo la pregunta que me hizo Seba, y por eso arrancamos desde acá. Cuando yo les dije ayer, cuando estábamos repasando un poquito, o cuando vimos diversidad, de decir, a ver, estoy clasificando en reinos, pero después en realidad se creó la clasificación de dominios y medio como que el reino monera quedó desencajado. ¿Por qué desencajado? Porque es un solo reino, y después cuando se parte en dos dominios, el sistema de clasificación que utilizamos hoy en la actualidad es un sistema de grupos dentro de grupos. Entonces, si es un grupo dentro de grupos, dentro del dominio bacteria y dentro del dominio de arcaea, debería haber adentro mínimo un reino o más.
Sin embargo, el reino Mon es como que estudiaba a todos los tipos de organismos procariotas y que vulgarmente las llamábamos bacterias. Pero ¿por qué me dice que las eubacterias son bacterias verdaderas? Porque en realidad en todas las unidades anteriores, cuando hablamos de bacterias, eran características que realmente pertenecían al dominio de bacteria, que es el más abundante en la naturaleza. Entonces, estas bacterias son realmente eubacterias o bacterias verdaderas porque formarían parte del reino Monera, pero forman parte del dominio bacteria. A las arcaea, que antes se las llamaban arquebacterias, serían como las bacterias viejas y que para no confundir y decir eubacteria, arquebacteria, directamente no se las debería llamar bacterias, sino que se las llama arcaeas o arquebacterias. Por eso cuando decimos bacteria vulgarmente estamos hablando de la nomenclatura de las células procariotas que están incluidas en el dominio de bacteria y no en el dominio de las arcaeas. Esto, eubacteria y arquebacterias, es la forma en la cual se empezaron a nombrar cuando se crearon los dos dominios, pero después, para diferenciarlas más, les dicen bacterias y arcaeas. Entonces, para no repetir el nombre bacteria y que no se confunda, ¿sí? Pero ambas son células procariotas. Por eso, de hecho, dentro de la nomenclatura histórica, y que ahora lo vamos a ver, propusieron en algún momento el reino procariota, en vez de decir reino Monera, porque el reino procariota sí abarcaría tanto a las eubacterias como las arquebacterias. La verdad es que, como les digo, la palabra reino Monera, salvo en la parte histórica, y acá es cuando la única vez que lo usamos, porque después toda la otra unidad se enfoca en ver las diferencias entre las eubacterias y las arquebacterias. A ver, esta unidad van a encontrar un montón de estructuras y de clasificaciones que hemos visto en las unidades anteriores. Por ejemplo, la evolución y el origen de estas bacterias la estudiamos en la unidad 1, y muchas de las características que vamos a ver de estas células procariotas lo vimos también en células. O sea, que al fin y al cabo, en realidad, vamos a ir ampliando un poquito el conocimiento que teníamos y en algunas cosas me va a servir para repasar contenidos que ya habíamos visto. Por ejemplo, el origen de las bacterias ya habíamos visto que data desde hace 3.800 millones de años, y en ese planeta primitivo, por las condiciones del planeta de ese momento, solo se hubiese permitido pensar que las primeras bacterias no solo eran hipertermófilas, o sea, que estaban acostumbradas a vivir en temperaturas extremas, sino además de eso eran anaerobias obligadas. ¿Por qué? Porque no existe forma de que se pudiera producir vida espontáneamente en el planeta si no existían las condiciones de la Tierra primitiva. Por lo menos con la explicación lógica que hemos dado ahora, que es la teoría de Oparini-Miller, que es la teoría sintética del origen de la vida, que dice que en esa atmósfera primitiva era una atmósfera sumamente reductora y no había oxígeno. Entonces, obviamente, si no había oxígeno, las primeras formas de vida hubieran sido anaerobios. Viendo esto, los primeros organismos eran termófilos y anaerobios. Obviamente, cuando se describe después los dominios y veo que hoy arcaea son bacterias que viven en condiciones extremas o extremófilas, me hace acordar mucho a las bacterias primitivas, entonces seguro que eran arcaeas. Pero ahora vamos a ver que tampoco están así, porque más tarde se descubrió que parecen más viejas las del dominio bacteria que las de arcaea. Más o menos unos 1.200 a 1.500 millones de años después, esto les dice aproximadamente 2.300 millones de años, pero en la primera unidad les dice 2.500 millones de años, o sea, tomen como referencia los datos que van apareciendo, obviamente, en las distintas unidades, pero fíjense que después de una gran cantidad de millones de años en las cuales solo hubiesen existido organismos termófilos y anaerobios, apareció el oxígeno en la atmósfera por la aparición de las primeras bacterias que hacían fotosíntesis, que eran las cianobacterias. Estas cianobacterias no solo permitieron aumentar el metabolismo de todas las formas de vida aeróbicas que empezaron a existir, sino que además de eso condicionó al planeta, ya sea a la corteza y también a la atmósfera, para que cambiara su composición. Pensemos que desde que aparecen las cianobacterias, obviamente eran las únicas bacterias que hacían fotosíntesis, o sea, un proceso de nutrición distinto al que venían teniendo las bacterias. Entonces, claro, obviamente el origen de una cianobacteria tuvo éxito reproductivo porque no había nadie que hiciera lo mismo que hacía ella. Pero a medida que va creciendo, la cantidad de bacterias que hacen fotosíntesis y liberan como residuo al ambiente el oxígeno, hubiesen podido pasar distintas cosas. Pero claro, ¿qué pasó? El metabolismo aeróbico, como nosotros ya sabemos, es más eficiente que el anaerobio.
obtengo el 40% de energía de una molécula orgánica en vez de obtener menos del 10%. Entonces, las formas de vida que se adaptaron a esta aerobiosis, imagínense que empezaron a crecer, a aumentar como bacterias aerobias y después, 1.000 millones de años después, con la explicación de la teoría endosimbiótica que estudiamos de Lynn Margulis, los primeros eucariotas, también la mayoría de esas formas hubiesen sido aeróbicas por el mismo motivo, porque la eficiencia energética que tienen es mucho más grande. ¿Por qué ¿por qué no se extinguieron completamente los anaerobios? Porque hoy existen anaerobios. Porque están restringidos a determinados lugares en el planeta en donde nadie más puede llegar. Entonces siguen teniendo éxito reproductivo en ese lugar reducido. Obviamente, si están en competencia con un aerobio, salen perdiendo por goleada. Entonces, no existen en todos los hábitats, pero en los lugares de anaerobiosis en donde solo pueden acceder determinadas formas de vida, que la mayoría son bacterias, pero hay también eucariotas anaerobios, están adaptados a ese lugar nada más. Pero como éxito reproductivo general, obviamente las formas aerobias ganaron ampliamente. Si bien las bacterias dieron origen a las células eucariotas, sepamos que las consecuencias de su presencia desde la Tierra primitiva hasta hoy hace que igual las 2/3 partes de vida que hay en el planeta, en todos los ecosistemas que se les ocurra pensar, son bacterias. Bacterias de toda la diversidad y forma que existen, pero son bacterias, o sea que siguen siendo más abundantes. Y esto, a ver, por más de que una procariota sea mucho, mucho más simple que una célula eucariota, tienen 2.000 millones de años más de evolución. O sea, se han adaptado a cosas que todavía a los eucariotas les falta un montón de historia, ni siquiera toda su historia, digamos, reproduce en tiempo el tiempo de más que llegan las bacterias en el planeta. Ahora, desde el momento en que las bacterias se adaptaron a este proceso fotosintético, por la primera mutación que hubiese tenido la primera cianobacteria, empezaron a cambiar mucho las condiciones del planeta. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en la fotosíntesis hay absorción del dióxido de carbono, porque lo utilizan como fuente. Hasta ese momento, hasta que antes que aparecieran estos primeros productores, el dióxido de carbono era un residuo que liberaban hacia el exterior, y ese dióxido de carbono en realidad se usaba por combinación de determinados otros compuestos que existían en la Tierra primitiva para combinarlos a las mismas condiciones del planeta, lo combinaban y formaban compuestos carbonados que hoy no se formarían espontáneamente. Al absorber este dióxido de carbono y liberar el oxígeno que se libera al medio y que antes no existía, hace que este oxígeno en las moléculas orgánicas que existen expuestas al medio sufrirían un proceso de oxidación, se degradarían espontáneamente, entonces se cae la idea de la generación espontánea de vida, que si bien sabemos que la generación espontánea es una mentira, sí es la única forma que podemos explicar el origen de las primeras células. O sea, las primeras células sí hubiesen sido originadas espontáneamente por las condiciones del planeta. Pero ya desde que existe oxígeno en el medio, ese oxígeno produciría la oxidación de los compuestos orgánicos y yo solo hoy entiendo la forma de vida de una bacteria, de una célula eucariota, a través de la reproducción de otra célula, que es lo que explica la teoría celular. Entonces, la absorción de este dióxido de carbono hace que haya menos efecto invernadero y por ende la disminución del efecto invernadero hace que se reduzca la temperatura, por lo cual no solo estas formas de vida hipertermófilas podrían habitar la Tierra, sino otras formas de vida que están acostumbradas a una temperatura mucho más baja que la que existía. Y además de esto, esta producción de oxígeno que fue subiendo paulatinamente en la atmósfera, hoy se ubica en una concentración de cerca del 21%, lo cual posibilita la respiración aeróbica de la mayoría de las formas de vida que existen en la naturaleza, con un metabolismo mucho más eficiente por esta vía aeróbica y liberando el dióxido de carbono que vuelve a ser un ciclo y que hoy se entiende en todos los ecosistemas desde un productor y bueno, y el descomponedor que termina la cadena trófica. Si no existe toda, digamos, esa vía, no puedo lograr cerrar este ciclo entre la liberación de este dióxido de carbono y el consumo de oxígeno que hay de todas las formas de vida que existen en el planeta. Si contáramos la cantidad de bacterias va a depender mucho del ecosistema. Curtis les habla de un dato numérico, por eso se los he puesto acá para que se lo acuerden, si bien varía mucho en determinados ecosistemas acuáticos, les pone como referencia que aproximadamente por cada litro de agua de mar y por cada gramo de suelo fértil, en donde hay una gran actividad
de muchos microorganismos y organismos también más avanzados, existen aproximadamente 1.000 millones de bacterias. Pero esto es un dato de promedio que puede variar enormemente, y para que se den una idea, y por eso les puse esta imagen acá, hay en lugares de nuestro propio cuerpo en donde, por ejemplo, la epidermis, o sea, la piel externa, o dentro del intestino, o sea, del colon de un mamífero, en donde la flora bacteriana es tan grande que aproximadamente multiplica en 10 la cantidad propia de células. O sea que en determinados lugares tenemos 10 veces más bacterias que células propias. O sea, imagínense la cantidad o la diferencia que hay. Obviamente esto puede variar dependiendo del lugar que yo esté analizando, del ecosistema que yo esté analizando, del organismo que yo esté analizando. Perdón, que recién ahora estoy viendo el chat. Belu, ya vamos a ver esto de la nomenclatura de Monera, que es un poco de repaso, y Seba dice si ese 21% puede aumentar. Y en realidad si se modifican mucho las formas de vida, sí, pero hoy la verdad que tiende a disminuir más que a aumentar, porque hay una superpoblación de seres humanos que consumen un montón de oxígeno, pero sobre todo que liberan mucho dióxido de carbono y gases de invernadero. O sea que hoy en día es al revés. En vez de estar aumentando, disminuye. Pero sí, el 21% es un promedio en la troposfera. Si te vas a un lugar más descampado, obviamente, y con menos liberación de dióxido de carbono, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera es más elevado que en plena ciudad. Entonces, obviamente ese porcentaje es un promedio a nivel de la troposfera a nivel mundial. Pero en cada uno de los lugares va a depender porque es... O sea, ustedes ya han visto presión parcial de los gases en química y saben que cada uno de los gases ocupa en su concentración un porcentaje que genera una presión en la masa total de aire. Bueno, la masa total de aire, que es nuestra troposfera, está comprendida por una presión parcial de cada uno de los gases. En promedio, en toda la troposfera, es el 21% de oxígeno, pero es un promedio. Si yo me fijo en cada uno de los lugares en los cuales estoy, me voy a encontrar porcentajes más altos o más bajos dependiendo de la liberación de otros gases que haya en ese lugar. Bien, los datos históricos son un poquito para recordar cosas que ya hemos visto y después sí nos introducimos en un concepto completamente nuevo que es la clasificación de estas bacterias. Esto es un poco un repaso porque si bien nos agrega algunos datos en diversidad, vimos la evolución de los reinos y dentro de la evolución de los reinos nombramos y mencionamos a cada uno de los reinos que van apareciendo en la naturaleza y cómo aparecen en realidad estas bacterias también. Si yo quiero buscar el dato más antiguo de cuándo en realidad se distinguieron las bacterias, si bien no las llamaron bacterias ni tampoco le dieron el nombre al reino, en el siglo XVII, o sea, ya por el 1600, Leeuwenhoek fue el primero que construyendo un microscopio él mismo, o sea, una lente que aumentaba obviamente el ojo humano, que a eso se le llama microscopio, obtuvo imágenes de partículas que se movían como si fueran animales, porque hasta el momento en la naturaleza estaba el reino vegetal y animal, y la diferencia entre uno y otro era que el animal se movía y la planta no. Se movían, pero eran microscópicos, o sea, yo no los podía ver con el ojo humano. Entonces, Leeuwenhoek le pone el nombre de animálculos, y en realidad lo que estaba viendo era algunos protozoos, que son algunos protistas móviles, y algunas bacterias. En el siglo XVIII, Linneo no se atreve a crear una nomenclatura distinta para estos animálculos que fueron vistos por primera vez. Miren, acá tienen una imagen en el cuadernillo donde se ven por primera vez estos animálculos y se clasifican. No es que se tengan que saber estas clasificaciones, porque hay algunas que ya ni siquiera existen, están mezcladas entre protistas y bacterias, pero se hacía como un diagrama de estas formas. ¿Y qué hizo Linneo? Lo incluyó en realidad en el reino animal. Dijo, son animales microscópicos, pero los incluyó dentro del reino animal. Recién en el siglo XIX, y acá no les sale el autor en esta unidad, pero sí sepan que en diversidad aparecía, porque en el siglo XIX el que le pone este nombre y el que rebautiza en realidad a estos organismos que le habían puesto animálculos como reino en realidad protista es Haeckel. Y Haeckel lo que hace es decir, le vamos a poner un nombre distinto a este reino, crean un tercer reino que es el reino protista, y ya empezó a diferenciar aquellos microorganismos, o sea, microscópicos, que tenían núcleo de los que no, ¿sí? Por eso era como un intento de distinguir a los que eran protistas y a los que después estaban dentro del reino de Monera. O sea que en el siglo XIX ya había como una distinción de los microorganismos
con respecto al reino animal y vegetal, pero no es hasta mediados del siglo XX que se empieza a esclarecer un poquito esta división. Primero, se divide al reino procarionte para poder distinguir de este reino protista a los que tenían núcleo y los que no. O sea, esta nomenclatura, que en realidad no perduró mucho, la de la palabra reino procarionte, pero que después se vuelve a utilizar y que por ahí se utilizan como sinónimos, ¿sí?, de este monera, en realidad, o descripción, o reino procarionte, que podrían ser como sinónimos, no protista, porque es otra cosa, porque la palabra procarionte, como ustedes ya saben, hace referencia a carionte a carion, que es núcleo en latín, y pro antes, o sea, antes del núcleo. Quiere decir que lo que Heckler ya veía, que era un microorganismo, pero que tenía núcleo, y el otro que no tenía, dijeron, bueno, no, para este que no tiene, separémoslo. Entonces, es como el intento del cuarto reino que recién Copeland lo termina de definir en el año 1956 y le pone el nombre de reino monera a estos procariontes que ya se venían distinguiendo de los protistas. No tiene un aporte significativo al reino monera, pero sí, a partir del año 1969, volvemos a repasar este concepto que venimos viendo un montón. Whittaker funda el quinto reino, que es el reino fungi, y le pone a las bacterias el reino monera, que era el mismo término que había usado Copeland. Al fin y al cabo, en este momento, siguen estando divididos en 5 reinos. Claro, ¿cuál es el problema de que después, más adelante, se vean diferencias grandes entre estos procariotas? Porque hasta ahí eran procariotas, simplemente eran lo único que habían visto microscópico que no tenía núcleo. Pero Gus hace un detalle, ya con el avance de la taxonomía molecular, hace un detalle en el estudio de partículas de ARN, de ADN, y Gus en realidad determina que las bacterias que habían estado clasificadas dentro de este reino monera, que vulgarmente estaban todas dentro del reino monera o reino procarionte, había 2 grupos que tenían tantas diferencias evolutivas como cada una de ellas lo tenía con respecto a Eucaria. O sea, no era que eran las que tenían núcleo y las que no tenían núcleo, sino que Arcaea y Bacteria tienen características muy distintas entre sí. En un primer momento se pensó que Arcaea era más viejo, por eso el prefijo arque es como antiguo, viejo, primitivo, en latín. Es más, a las bacterias se las llama eubacterias también porque eu es verdadero o nuevo. Entonces, en realidad cuando vieron todas estas diferencias moleculares dijeron, pará, no se puede seguir sosteniendo la palabra reino monera, porque es como meter a todas en la misma bolsa, y hay una distinción entre un grupo y otro muy notorio con respecto a los eucariotas. Ahí se crea la clasificación de los 3 dominios y se arma un quilombo bárbaro, porque ahora ya no sé si llamarle reino monera. Reino monera, reino procariota, como miércoles les llamamos. Entonces me dio como que después de esta historia y el título que dice reino monera, la verdad es que todo lo que se desarrolla dentro de esta unidad hace una distinción entre las arcaea y las bacterias, o eubacterias, que son bacterias verdaderas, para distinguirlas, porque ya desde la clasificación de estos dominios, y fíjense, es muy nuevo, estamos hablando de una clasificación que no lleva ni 50 años, probablemente esto haga que se funden 6 reinos, como aparecen por ahí en algunas bibliografías. En vez de decir reino monera, dicen el reino de las bacterias y el reino de las arcaea. Algunos dicen, no, directamente no utilizamos la palabra reino y lo dividen por clados. Otros siguen utilizando la nomenclatura reino monera y, en fin, es un quilombo. Lo que sí es verdad que arcaea y bacteria tienen muchas diferencias que son las que nos vamos a ocupar a ver ahora en la unidad. Pero ojo, todo lo que hemos visto anteriormente como características de los procariotas, en todas las unidades anteriores que lo veíamos en forma general, generalmente son características de bacteria. O sea que todo lo que ya sabían de la célula procariota o de una bacteria es porque en cantidad de organismos existen muchas más bacterias que arcaeas. Pero hacemos la distinción acá de todas esas particularidades porque dependiendo si es una eubacteria o una arcaea, tiene muchos puntos de diferencia. Lo primero que vamos a hacer es clasificarlos en base a los linajes que Curtis les pone como los linajes principales desde el cladismo. Les divide al dominio bacteria, el texto dice, el dominio bacteria se clasifica en 12 linajes principales, pero después les pone un cladograma y les pone 9. O sea que los 12 que les nombra, en realidad después les describe 9, ¿sí? Que son los que vamos a empezar a ver acá, de acuerdo a una clasificación cladista. Ahora, quiero que se ordenen en esto. En el cuadernillo está esta imagen. Esperen que les diga la página.
si lo tienen ahí en paralelo, porque quiero que se ubiquen en cómo van a estudiar esto. Tienen ese esquema en la página 6 del cuadernillo. Después, en la página 7 tienen un cuadrito comparativo, cortado literal de Curtis. Todos los ejemplos que les aparecen ahí se los tienen que saber a cada uno de ellos. Ahora, de estos grupos que tienen acá, de acuerdo a esta gráfica, si bien tienen que saber un ejemplo de cada uno de ese cuadro, hay algunos que hay representantes muy importantes porque son patógenos para el hombre. Entonces, yo se los remarqué en este mismo esquema que están viendo ahí en la página 6, pero en el apunte de clase. En la página 2 del apunte de clase tienen el mismo esquema, pero yo con una flechita les he sacado los principales que más les toman porque son patógenos para el hombre. Entonces, se tienen que aprender todos los que salen en el cuadrito de la página 7, pero tienen que darle más bolilla a los que yo le marqué en el cuadrito de la página 2 del apunte de clase. Como si esto no fuera poco, hay algunos de estos clados que no tienen representantes patógenos para el hombre. Por ejemplo, cianobacterias ya sabemos que son fotosintéticos. Deinococcus son organismos de vida libre. Las bacterias verdes del azufre también, y son fotosintéticas. Y las termotogales también son de vida libre. Eso quiere decir que estos 4 clados no voy a tener ningún ejemplo de patógeno para el hombre. Y de todos los demás, no solo voy a tener los ejemplos que están en ese cuadrito, sino que a veces la facu les pregunta, no como clasificación por grupo, pero algunos ejemplos de bacterias patógenas. Hay otro cuadro en la última página del cuadernillo, antes de empezar el apunte de clase, que es la página 37, en donde hay todo un listado de bacterias que producen patología en el hombre. Entonces, todas esas se las tienen que saber como ejemplo. ¿Por qué está al final? Porque hay algunas que me va a interesar por la clasificación y otros no. No me importa en qué grupo están, pero sí me importa saber qué tipo de bacteria es, qué forma tienen, qué patología, y se los he puesto al final porque va a tener una recolección de un montón de datos que vamos a ir viendo en toda la unidad. Entonces, al final, después de que hagan eso, integran como más importante a todas las bacterias patógenas para el hombre y ya las van comparando con los otros grupos de microorganismos y de virus. Vieron que al final de virus también había un cuadrito, cuáles son los ADN-virus, cuáles son los RN-virus, qué patología producen. Bueno, van a encontrarse un cuadrito entonces acá al final de quiénes producen patología en las bacterias. En protista también van a ir viendo en cada grupo cuáles que son los que producen patología. En fungi, en animalia, y todo eso es importante que después lo repasemos todo junto, porque la facultad suele hacerles preguntas así, como tipo de tal patología, y yo tengo que distinguir y me pone algunas opciones en donde alguno me nombra una bacteria, en otro me nombra un protista, y todas me suenan, porque son patógenas para el hombre, pero tengo que saber también en qué reino y en algunas en qué clado ubicarlos. ¿Estamos claros con esto? ¿Cómo lo van a explicar? Sí, Nicole. ¿A qué te referís con vida libre o vía libre? Vida libre quiere decir que viven libres en la naturaleza y que no dependen de la interacción con otro organismo, por ejemplo, en relaciones comensalistas, en relaciones parasitistas, en relaciones simbióticas. Un organismo de vida libre, como son la mayoría en la naturaleza, son aquellos que no depende su metabolismo de otro, en cualquier tipo de relación, o sea, relación interespecífica. En cambio, hay bacterias que no son de vida libre u otros organismos y que, por ejemplo, tienen que vivir en simbiosis. Y si no está el simbiótico, se mueren. O sea, directamente no pueden sobrevivir. ¿Se entiende? Ok. Sí, gracias. Siempre que digamos de vida libre es que no está en relación interespecífica con otro. Ahora lo vemos, bueno, no lo vamos a ver ahora, Seba, lo vamos a ver el martes porque la palabra gram positiva o gram negativa responde a un tipo de tinción que se llama tinción de Gram y vamos a ver qué es la tinción de Gram, qué significa ser positiva, qué significa ser negativo y todos los tipos de tinciones. Así que tranquilo, vemos la semana que viene, porque si te explico ahora todo lo de tinción, nos queda todo colgado lo de hoy, pero lo vamos a ver, no te preocupes porque es re importante. De hecho, una clasificación no cladista, pero en bacterias gram positivas y gram negativas es muy importante desde la farmacología, porque hay antibióticos que afectan a gram positivas y no a gram negativas. Tiene que ver con una diferencia estructural en la pared. Bueno, ahora, de este grupo, como les digo, este mismo esquema que está en el apunte de clase, tiene algunos representantes que son muy importantes y son los que vamos a describir brevemente ahora para que ustedes tengan idea y no se olviden de ellos. Yo en el grupo de Biopodcast, para los que están ahí puestos, que yo ya les mandé esta parte de Monera, les mandé una imagen de cada uno
¿sí? De estos, para que también visualmente les quede, porque en el cuadernillo no sale una imagen de cada uno, porque en el Curtis no sale una imagen de cada grupo. Pero por ahí hay algunos que tienen más memoria visual y les sirve más visualizarlos. Y si no están en el grupo de Biopodcast y no tienen el dibujito, de última googleenlo, pero para como ver un dibujo, y al ver un dibujo uno por ahí los relaciona o se los acuerda más. Dentro de las proteobacterias es un grupo muy amplio que tiene subgrupos que se clasifican con letras griegas, entonces van a ver en el cuadro que tienen ahí, como les dije, en la página, ahora no me acuerdo qué página era, creo que la 7. Ya les digo. Sí, en la 7. El cuadrito 7. Claro. Bueno, fíjense que en las proteobacterias aparecen algunos de los grupos con nombres de letras griegas. Entonces les dice epsilon, delta, alfa, beta, gamma, o sea, como distintos subgrupos dentro de las proteobacterias. Si bien, como les dije recién, se tienen que estudiar a todas esas, hay una que, por ejemplo, está nombrada en otras unidades porque hace una relación simbiótica con las plantas leguminosas, que es Rhizobium leguminosarum, que lo que hace es hacer una relación de simbiosis con las raíces de las plantas vasculares y le ayuda a fijar nitrógeno. Hay dos de ahí, además de Rhizobium, pero por ecología, digamos, no por patógeno del hombre, hay dos que sí son patógenos para el hombre y son importantes, que es Escherichia coli y Helicobacter pylori, ¿sí? Que son estas dos que tienen acá. Escherichia coli es una bacteria que es habitante normal de la flora intestinal del ser humano. O sea, nosotros tenemos Escherichia coli viviendo con nosotros. No hay un tipo de Escherichia coli, hay muchos. Esta es como la común y la que habita en el intestino, que se ve así como un diplobacilo, son como dos bastoncitos, pero existen otros tipos de Escherichia coli. Por ejemplo, esta está en relación simbiótica con nosotros y es oportunista. Si se dan las condiciones, empieza a reproducirse y me produce patología, pero si no, vive como amiga nuestra. Sin embargo, hay otras Escherichia coli que no son para nada amigas. Una de ellas es la Escherichia coli enterotoxigénica y que se puede ver completamente distinto. Yo en el grupo, como les digo, de Biopodcast, le pasé un dibujo incluso, no solo de Escherichia coli, sino de Escherichia coli enterotoxigénica, y es un solo bacilo y encima tiene flagelos, tiene fimbrias, y produce en el organismo un tipo de diarrea que se llama disentería, en la cual daña la pared, o sea, no solo la irrita, sino que la perfora la pared intestinal, entonces no es solo diarrea, sino es una diarrea mucosanguinolenta, o sea, la sale con moco, con pus, con sangre, porque se está dañando la pared del intestino, del colon. Entonces, no es que hay uno solo, pero la Escherichia coli clásica, la que más, digamos, estudiamos siempre, está en una relación simbiótica con nosotros, no solo porque son los guardiancitos que tenemos en el intestino y si viene alguna otra infección, Escherichia coli les juega batalla como diciendo, che, este territorio es mío, no me lo vas a chorear. Entonces, el defenderse para ella seguir sobreviviendo nos ayudan a nosotros que no conquisten otros patógenos. Pero además de eso, son muy importantes porque, por ejemplo, sintetizan vitamina K. Y la vitamina K es una vitamina que nosotros no podemos obtener de la alimentación directa, sí o sí necesitamos esta relación con las bacterias y participa, la vitamina K es un cofactor de la cascada de coagulación y permite la coagulación sanguínea, que esto también lo vamos a ver en cardíaco, o sea que tiene una utilidad, no solo, bueno, hacen frente de batalla a los oportunistas, sino que además de eso tiene una función importante simbiótica. Y obviamente, el intestino del mamífero, Escherichia coli, le da techito, comida, o sea, está ahí resguardada, entonces por eso es relación simbiótica, porque se benefician los dos. Ahora, hay otras bacterias que no están en relación simbiótica, como Helicobacter pylori, que también es una proteobacteria, y Helicobacter pylori es amante del ácido. O sea, vive en lugares en donde generalmente son inhóspitos para un montón de bacterias, o sea, del dominio, bacteria. La barrera ácida de nuestro estómago generalmente frena un montón de infecciones. O sea, hay veces que, si bien nosotros cuando nos metemos algo a la boca que puede estar sumamente contaminado, hay enzimas de la misma saliva, como la lisozima, que es bacteriolítica, cuando llegan al estómago, el pH ácido del estómago mata a un montón de microorganismos que vienen cargados con los alimentos o con los componentes externos. Sin embargo, el Helicobacter pylori ni en pedo, o sea, está re contenta con ese ácido y no se muere ni en pedo. Entonces, cada vez que aparece el Helicobacter pylori, está siempre como en una lucha con el organismo, obviamente con el sistema inmunológico, para tratar de eliminarla. Y generalmente se mantiene en equilibrio. ¿Cuál es el problema? En el cual empiezo a ver las consecuencias más graves del Helicobacter pylori en el estómago. Cuando el nivel de pH baja mucho más de lo normal. O sea, por ejemplo, cuando hay una gastritis. La gastritis, la inflamación del estómago,
muchas veces desencadena acidez, que la acidez es el aumento de la liberación de ácido al estómago. Si yo libero mucha cantidad de ácido en el estómago, le estoy dando un festín a Helicobacter pylori. Está re contenta, se sigue dividiendo y tengo un montón de Helicobacter pylori. Entonces este Helicobacter pylori perfora la pared del estómago y la daña. Mientras más tenga, el daño va a ser más grande. Tal es así que la perforación por el mismo ácido y por la presencia de Helicobacter pylori, en el 95 al 98% de la perforación del estómago, que se llama úlcera gástrica, hay presencia de Helicobacter pylori. No quiere decir que la úlcera sí o sí es porque tengo Helicobacter pylori. No. Lo que se desencadena como úlcera gástrica, evidentemente el Helicobacter pylori colabora a que se aumente el agujero en el estómago, pero a la vez lo que aumentó la proliferación del Helicobacter pylori es la acidez y la gastritis. Entonces, hay veces que yo tengo cuadros de acidez por una gastritis que ya está diagnosticada, y si yo no medico para la acidez, o sea, para la disminución del ácido, pero por otro lado doy un antibiótico para el Helicobacter pylori, es como que hago las cosas al pedo, porque doy un antiácido, pero por otro lado el Helicobacter pylori sigue haciendo de sus cagadas dentro del estómago y va a terminar por ahí generando una úlcera gástrica igual. Entonces, obviamente esto se comprueba con una endoscopía, en el cual no solo se ve la mucosa, sino se saca una muestra para ver si hay Helicobacter pylori, y el tratamiento correcto va acompañado del antiácido con el antibiótico para eliminar la bacteria o disminuir su población. Sí. Una pregunta, ¿esta bacteria se crea dentro del estómago o entra cuando ingerimos algo en... No, ninguna bacteria se puede crear dentro nuestro porque no podemos en una célula eucariota crear una procariota. Recordá que toda forma de vida, de acuerdo a la teoría celular, viene de otro lado. O sea que toda la flora que nosotros tenemos en el interior y en el exterior de nuestro cuerpo viene adquirido desde afuera. Pero eso se va ganando paulatinamente. O sea, con lo que vos comés se va incorporando, se va modificando la flora normal. Por eso cuando los bebés recién nacen, están tan expuestos a cualquier patología y son tan sensibles porque todavía están construyendo esa flora. Significa su contacto con el exterior hace introducir bacterias y que algunas se vayan acomodando, digamos, a su flora normal y la vayan adquiriendo como flora normal. O sea que obviamente viene de afuera. Pero se calcula que cuando la flora intestinal ya está formada en los niños chiquititos, digamos, se va formando esta flora, ya está como habitante normal. Lo que pasa es que la proporción de Helicobacter pylori en una persona normal es tan bajita que no se considera como causante de una patología. El tema es que si hay acidez, ya la cantidad de bacterias que va a encontrar va a ser un montón y sí pueden ser causa de producción de una patología como una úlcera. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Gise. Gise, Es importante esta pregunta que haces, Belú, porque muchas veces nos hablan de crear la flora normal. Y cuando digo estoy creando la flora, parece que fuéramos creadores de vida en nuestro interior y se estuvieran apareciendo de la nada. Pero crear la flora es encontrar ese equilibrio entre el organismo que viene afuera y nosotros en esa relación simbiótica, que es lo que pasa en las floras normales de todos los órganos que tenemos, que no son iguales, no tenemos la misma flora en el epitelio respiratorio, en la epidermis, en el epitelio, no sé, urogenital o en el intestino, pero crear significa ir batallando como esas luchas cuando se enfrentan a los microorganismos y decir, bueno, dale, te dejo que te desarrolles, pero hasta acá, y mantenemos el equilibrio. Y no todos tenemos la misma flora, chicos, porque nuestro cuerpo no emana las mismas hormonas, no libera la misma cantidad de ácidos, no tenemos el mismo condicionante para que nuestro cuerpo sea igual. Entonces la flora que viene de afuera se establece en distintos equilibrios en cada uno. Por eso, por ejemplo, el olor a transpiración que tenemos, que sale, por ejemplo, de las glándulas sudoríparas, está relacionado ese olor con la población bacteriana que vive. ¿Y por qué algunos tienen más olor a chivo y otros menos? Y porque la población bacteriana que habita en ellos no es la misma, porque la piel de todos no es la misma, no emana el mismo tipo de sudor, no tiene el mismo pH, entonces se establece una población de bacterias en uno que no es igual que el otro. Es más, esta flora es lo que condiciona también, por ejemplo, que me pique más un mosquito u otro. No esas boludeces que dicen, no, si comemos más azúcar, la sangre es más dulce, el mosquito se acerca más, no, la mierda. O sea, el mosquito se acerca de acuerdo a la contextura y a la flora que nosotros tenemos en la superficie, que hace que haya más temperatura, menos un pH más ácido, menos ácido, y gracias a eso, obviamente, tiene más condicionante a acercarse o no. Sí, los grupos sanguíneos están relacionados con eso. No sé. O sea, dice que
O sea, dice que nuestra flora y las bacterias hacen como una especie de mutualismo, ¿puede Claro, ser? obvio. Sí, cuando hablo de simbiosis, simbiosis es mutualismo obligatorio. Toda simbiosis es relación mutualista desde la ecología. Así que cada vez que te digan están en simbiosis con nosotros, quiere decir que están en relación mutualista. Y muchas de ellas son mutualismos obligados, o sea, que no pueden subsistir uno sin otro. Por ejemplo, Escherichia coli con los mamíferos hace un mutualismo obligado. No podrían subsistir los mamíferos si no tienen esta relación simbiótica con Escherichia coli, no solo con ella, sino con otro grupo también que habita en el intestino que se llaman lactobacillus, que también son fundamentales. Pero eso los vamos a ver en digestivo. No sé quién más iba a hacer una pregunta. Yo, Ah, viste, habías dicho sobre el aumento de esta bacteria con el aumento del ácido, ujú. pero ¿qué es lo que causa el aumento del ácido? Oh, un montón de causas. La gastritis se puede causar por ejemplo, por factores nerviosos, o sea, cuadros de estrés, desequilibrios hormonales, alimentación, muchas horas sin ingesta de comida, entonces el estómago como que se empieza a autodigerir, algunos medicamentos que aumentan la segregación ácida, otras sustancias tóxicas que derriban la barrera ácida, como el café, el mate, el cigarrillo, el chocolate, bueno, y un montón, el picante, o sea, un montón de irritantes, los lípidos, de irritantes gástricos, o sea, causas hay un montón. Causas, eso obviamente podrían venir de distintos factores, pero cualquiera de esas causas que aumente la inflamación del estómago y que libere más ácido condiciona que se desarrolle el Helicobacter pylori. ¿Y ¿Sí? esto es lo que nos da acidez? ¿Cómo? ¿Eso es lo que nos da acidez? No, el Helicobacter pylori no te da acidez. La gastritis, la irritación del estómago por aumento de la segregación ácida, te da acidez. Eso favorece que el Helicobacter pylori crezca, pero no es el Helicobacter pylori la que da acidez. La acidez se produce porque hay más segregación de ácido o yo no lo estoy neutralizando de forma correcta, por todas las causas que te nombré y un montón más también. Por Ajá, ejemplo, no, claro, me refería a eso del aumento del ácido en nosotros. sí, no, no te escuché. No, digo que, o sea, que la acidez era por lo del aumento del ácido en Ah, nosotros. sí. Sí. La acidez te da, o sea, es respuesta al aumento del ácido clorhídrico, que es el tipo de ácido que existe en el estómago, que es secretado por una célula específica en el estómago que libera ácido clorhídrico con el fin de degradar compuestos. O sea, lo libera a propósito porque yo necesito un pH ácido para desnaturalizar los alimentos que como. Pero claro, el estómago tiene barreras para ir en contra del propio pH que tiene que generar ácido. Pero si esas barreras fallan por distintos factores, obviamente se produce acidez. Igual no se preocupen, que esto lo vemos en estómago. O sea, quién causa, por qué liberan ácido, cuáles son los factores que aumentan. Pero sí sepan que lo que aumenta la acidez condiciona a que prolifere el Helicobacter pylori. ¿Sí? Y eso Ok, sí, condiciona, sí. bien, eso condiciona obviamente a que se produzca una úlcera gástrica. Bueno, dentro del grupo de las actinobacterias, no tienen un dibujito acá, pero sí es importante que sepan que hay un representante muy importante que es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es un productor de una patología que se llama tuberculosis, es más, en el cuadrito van a tener otro Mycobacterium que es Mycobacterium leprae, que es productor de lepra, que han sido como productores de patologías que han generado, digamos, eh, pandemias y que se han frenado porque han descubierto, le dieron la tecla en la vacuna, nada más como Mycobacterium tuberculosis, que es la vacuna de la BCG, esa que les deja la marca fea, que les ponen cuando nacen, y después en los primeros años de la primaria, antes lo ponían a los 6 años, no sé si ahora lo han adelantado a las 5 en el carnet de vacunación, pero es como la vacuna que va en contra específicamente de ese, y claro, como Mycobacterium tuberculosis no ha mutado tanto, esa vacuna nos sirve para toda la vida, y no nos contagiamos de esa patología. Y el que tiene tuberculosis hoy es medio raro y se la considera como una enfermedad marcadora de alguna inmunodeficiencia como el SIDA. O sea, si yo me encuentro hoy una persona que tiene tuberculosis, eh, es como tan raro que o tenía una inmunodeficiencia y ya lo sabe antes, y si no hay ninguna otra prescripción, lo primero que hago es mandarlo a Lencinas para que se haga prueba de HIV, porque lo más probable es que si tiene tuberculosis es porque hay una falla en su sistema inmunológico causada por una inmunodeficiencia, como por ejemplo el SIDA. O sea, se considera enfermedad marcadora de SIDA, ¿sí? Enfermedades que están casi erradicadas por las vacunas. Bien, después, dentro de las espiroquetas, tenemos que conocer a este ejemplo que tienen acá,
Ah, sí tenían una imagen, pensé que no, perdón. Este es Mycobacterium tuberculosis que les estaba diciendo recién. Y dentro de las espiroquetas tienen un ejemplo de una bacteria muy importante en el ser humano porque es productora de una infección de transmisión sexual, que también vamos a describir bien en detalle en reproductor, pero la bacteria productora se llama Treponema pallidum y causa una patología que se llama sífilis, que si bien en el primer estadio se puede tratar con un antibiótico y erradicarse, la mayoría de las veces la gente se deja estar, porque aparte aparecen unos chancros que son como unas vesículas, pero duras, en la zona genital. Y esto es como, vieron que el hombre es reticente a ir al urólogo, la mujer al ginecólogo, medio como que no les pinta. No sé si por una cuestión pudorosa o lo que sea, no vamos con tanta naturalidad a esta especialidad médica. Y claro, yo lo dejo pasar y en una semana o 10 estos chancros desaparecen. Entonces digo, bueno, listo, me curé mágicamente. No, la mierda, no se curaron nada. O sea, el Treponema pallidum empieza a hurgar en todos los tejidos, hace una fase latente de 10 a 15 años y después estos chancros explotan en todas las partes del cuerpo y ya es irreversible. Eso quiere decir que generó una patología crónica, la cual ya no la puedo tratar y va a terminar matando dependiendo del tipo en realidad de tejido en el cual prolifere más, a veces en órganos unogenitales, en el vaso, en el hígado, bueno, múltiples fallas orgánicas y termina muriéndose de sífilis. O sea que cuando ya pasa una fase crónica es como, es re importante por eso hacer prevención de estas patologías y tratamiento, porque muchas patologías que se pueden, digamos, trabajar en el momento y se pueden, digamos, tratar con un tratamiento antibiótico, si no son tratadas a tiempo, en una segunda fase se hacen crónicas. Y ya ahí fuimos. No las podemos tratar con nada. Dentro del grupo de las clamidias, si bien acá tienen un ejemplo de clamidia neumonía, es uno de los productores de neumonía. En el cuadrito de patógenos no solo le sale clamidia neumonía, le sale streptococo neumonía, clamidia neumonía, que ahora la vamos a ver. Sale también como ejemplo clamidia trachomatis. Clamidia neumonía es productor de neumonía y clamidia trachomatis de una patología en el ojo que se llama tracoma. Fíjense que tiene una forma distinta ya esta bacteria, es como más redondeada, más irregular, pero no de esta forma que igual siguen siendo las más comunes, que son la forma de bacilos. Más allá de estos grupos que vimos recién, como les dije, hemos visto representantes de los patógenos para el hombre, tenemos que saber de estos nada más el ejemplo que está en el cuadrito, que son, digamos, de vida libre. Hay un grupito que la facultad se los agrega como un anexo, que Curtis no lo marca en este capítulo como aparte, pero si ustedes se fijan en su cuadernillo hay un apartado que les dice micoplasmas, ¿sí? Después de que ven toda esta clasificación, bueno, eso que empieza en la página 8 y que dice micoplasmas es un anexo de la facultad. Significa que está en el cuadernillo de la facultad y no en Curtis, por ende la facultad dijo, esto es importante y lo tengo que estudiar aparte. Vamos a ver a micoplasma como ejemplo en varios de los factores que vamos a ver en las características básicas de estas bacterias la semana que viene. Pero a mí no me gusta para nada esta clasificación porque es re vieja, no tiene nada que ver con la clasificación que les dio anterior. Uno dice, pero si no he dividido ninguna de las otras bacterias en filum ni en clase, porque están como, nada más me dieron una clasificación así fácil de los clados nada más. Pero chicos, esto es un anexo de la facultad, así que no tienen que saber ni el filum ni la clase de ninguna de las otras bacterias, pero de este sí, porque a la facultad se le cantaron los huevos. ¿Qué filum pertenece en la nomenclatura vieja a micoplasma? Al filum que se llama Firmicutes y a la clase Molicutes. Les digo, clasificación re vieja, me aprendo esos dos datos de memoria nada más, pero sé que micoplasma está ahí. Micoplasma es muy importante, acá tienen un ejemplo de uno de los micoplasmas patógenos en el hombre, porque es una bacteria, un grupo de bacterias que tiene dos excepciones básicas dentro del grupo del, digamos, del dominio de las bacterias. Es la única bacteria que no tiene pared celular. La única bacteria, porque en Archaea hay otra excepción, que es otro grupito, ¿sí? Lo vamos a ver en pared igual. Pero es la única bacteria del dominio de bacteria que no tiene pared celular. Todas las demás tienen pared celular de peptidoglucanos, como hemos visto. Además de eso, son las únicas bacterias que tienen colesterol en la membrana. Ninguna bacteria, incluso ninguna arcaea tampoco, tiene colesterol en la membrana. El colesterol que nosotros vimos en la membrana plasmática era un colesterol propio de las células eucariotas. ¿Para qué servía el colesterol, se acuerdan? Para darle movilidad a los fosfolípidos.
al revés, para darle rigidez. ¿Sí? O sea, cuando hay rigidez. colesterol, cuando hay colesterol hago más rígida la membrana. Se piensa que esto hubiese sido un patrón evolutivo en respuesta a no tener pared. ¿Por qué? La mayoría de las bacterias son hipertónicas con respecto al medio. Eso quiere decir que todo el tiempo el agua del medio está tendiendo a meterlas, a hacerlas turgentes y a hacerlas explotar. Entonces las bacterias tienen una pared que les ayuda a frenar esa pérdida de agua y de esa manera mantienen más o menos en equilibrio con el medio, sabiendo que siempre el medio es hipotónico. Claro, ¿cuál es el problema de micoplasma? Micoplasma no tiene pared, o sea que está expuesta todo el tiempo a que el ingreso de agua sea constante. Entonces, por un lado, tienen colesterol que algo les ayuda porque hacen la membrana más rígida, porque es su única cubierta protectora. Y sabemos que es semipermeable, no es como una pared que puede ser de estructura mucho más rígida. Entonces, el colesterol les sirve para que su membrana sea más rígida, debido a que no tiene pared. Pero además de esto, estos micoplasmas generalmente habitan en zonas de alta osmolaridad. ¿Por qué? Porque como todas las bacterias son hipertónicas con respecto al medio, y bueno, esta bacteria trata de buscar un medio que tenga una osmolaridad más alta para tratar de llegar a ser más isotónica con el interior y no lograr diluir todo su contenido o explotar porque se le mete agua, ¿sí? Entonces, combinan el medio y para tratar de suplir la carencia de la pared tienen presencia de esteroles en la membrana. Es como una comunicación entre las bacterias y los eucariotas, porque fíjense que es la única que tiene un paso de excepción de pared o de presencia de colesterol, así que también se la estudia como grupo importante para ver si hubiera una conexión con los primeros protistas que aparecieron como en la teoría endosimbiótica. Si bien los micoplasmas producen patologías respiratorias urogenitales, también la Facu les pida que sepan un ejemplo de patología respiratoria causada por este que están viendo acá, que es Mycoplasma pneumoniae, que Mycoplasma pneumoniae es causante de un tipo de neumonía, pero que se la llama neumonía atípica. ¿Qué quiere decir atípica? Que no es común. O sea, la neumonía generalmente es producida por Streptococcus pneumoniae o por Clamidia pneumoniae, que estábamos viendo recién. Y cuando yo tengo un factor que es atípico, quiere decir que cuando yo tengo una persona con síntomas de neumonía, lo primero que voy a buscar van a ser todos los factores típicos de neumonía. Entonces, tiene una sintomatología típica, lo encuentro fácilmente y lo puedo medicar. Generalmente, las causas con Mycoplasma pneumoniae dan síntomas que no son típicos, sino atípicos, entonces, obviamente, al médico le cuesta más diagnosticarlo, le cuesta dar más en la tecla, el tratamiento se demora y terminan siendo cuadros más graves, ¿sí? El único ejemplo, entonces, de neumonía atípica que tienen que saber es este, Mycoplasma pneumoniae. De hecho, es el más común dentro de los atípicos, o sea, de las neumonías atípicas. En dominio arcaea, chicos, existen, o sea, Curtis les dice así en este capítulo, hay dos linajes que se llaman Euriarqueota y Crenarqueota, pero existiría un tercer grupo llamado Corarqueota, que sería como el tercer grupo. Entonces uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿son dos grupos o son tres? Son dos linajes con ejemplos de organismos de cada uno, por eso tienen en un cuadrito Euriarqueota y Crenarqueota y algunos ejemplos de cada uno, de los cuales los más importantes para que lo marquen en ese otro cuadrito que les sale en la página 9 del cuadernillo son Thermoplasma y Halobacterium, que ya vamos a ver por qué, porque se los nombran más adelante, pero si quieren resáltenlos porque son como los más importantes de ese grupo. ¿Por qué no hay ningún ejemplo de Corarqueota? Porque justamente Corarqueota es un grupo que se hubiese fundado, y diríamos, es un grupo dentro de Arcaea, pero nunca se ha descubierto ni un solo organismo de este grupo. O sea, se han descubierto, por ejemplo, restos de membrana o restos de un ácido nucleico que no sería parte de los otros dos grupos, de Euriarqueota o Crenarqueota, entonces fundaron un tercer grupo en donde estarían algunas formas de Arcaea extintas. ¿Sí? Entonces, está ahí, pero no puedo poner ningún ejemplo de ser vivo porque nunca se ha descrito ninguno vivo. Entonces, cuando hablo de linajes cladistas con ejemplos de organismos, voy a nombrar estos dos nada más, pero en realidad hay una división en estos tres grupos, digamos, que serían los principales. No tienen que saber ni imágenes, no hay ninguno obviamente patógeno para el hombre, ni simbionte, ni nada, son todas de vida libre y en condiciones extremas, y esto tiene que ver con el hábitat, por eso lo vemos acá a continuación. Todas las arcaeas viven en condiciones extremas. O sea, acá les da tres ejemplos nada más, donde hay mucha concentración salina, que por eso les llamo halófitas. El prefijo halo viene de la halita, que es la roca que tiene cloruro de sodio, de la cual se lima y tengo el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa. Hipertermófilos, altas temperaturas.
bajas temperaturas, cicrófilos, hiperacidófilos, en lugares en donde hay pH muy ácido, hiperbasófilos, donde hay concentraciones, digamos, de pH muy bajo, muy alto. O sea, todas las condiciones extremas en donde se piensa que solo hay arcaeas y no hay otro ser vivo que pueda tolerarlas. En cambio, en bacteria, los representantes de bacterias se han acostumbrado prácticamente a vivir en todos lados. No en estas zonas extremas, o hay poquitas que son extremófilas, pero las encontramos en prácticamente todos los ecosistemas de vida libre, ya sea de agua, de tierra, de agua dulce, de agua salada, de tierras más calientes, de tierras más frías, de humedales, todas las formas de vida libre y además, que esto en base a lo que estábamos hablando recién, formas de vida en convivencia con otros organismos, ya sea en relaciones de comensalismo, de mutualismo o de parasitismo, en distintas relaciones con otros, pero vida libre solas y aparte, heterótrofas, autótrofas y de todas las variedades que vamos a ver al final, porque hay formas de heterotrofia y autotrofia que todavía no hemos visto y que vamos a ver solo en las bacterias. Y es importante a nivel ecológico, si bien acá en el hábitat les dice que algunas son contaminantes y patógenos, no solo esto es importante, sino que recuerden que también a nivel ecológico son muy importantes las bacterias como descomponedores. De hecho, los únicos descomponedores que hacen mineralización son hongos y bacterias, descomponedoras, obviamente. O sea, que reinician el ciclo de la materia, sin la cual no podrían volver a comenzar desde cero. Entonces, imagínense que hay bacterias que son autótrofas, los descomponedores son solo bacterias y hongos, y hay muchas que están como consumidoras en el medio. O sea, hay redes tróficas enteras en ecosistemas, digamos, subterráneos o acuáticos, que está solo formado por bacterias, que van desde el productor a todos los niveles de consumición al descomponedor, que son solo bacterias. Cadenas tróficas completas. Al final de esta unidad tienen algún ejemplo de esto en ecosistemas de océanos, pero en realidad existen en un montón que solo cierran como este ciclo las bacterias. Vamos a ver, ya sé que estamos en hora, pero quiero que me queden igualados en el lunes. Vemos estos dos datos muy chiquititos que son repaso de contenidos que ya hemos visto. Por un lado, el tamaño. Recuerden que esto lo vimos en la unidad 2 de célula. La célula procariota va en tamaño, les decía en esa unidad 1 micrómetro, acá les amplía, les dice 1 a 3 micrómetros, pero esto es un promedio, chicos, igual que el volumen de 1 micrómetro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay bacterias más chiquititas que un virus y hay bacterias más grandes que una célula eucariota. En promedio de todos los que existen, más o menos tomamos esta relación de tamaño. Y con respecto a la forma celular, esto también lo vimos en célula procariota. ¿Se acuerdan qué daba la forma de una bacteria? ¿Qué condicionaba que una bacteria tuviera una forma u otra? ¿Qué es lo único que le puede dar forma a la bacteria? El ambiente. La pared. La pared celular es el condicionante de la forma de una célula, y en la célula eucariota se sumaba aparte de la pared la presión de otras células y el citoesqueleto. Pero la presión de otras células y el citoesqueleto no son forma, o sea, no son propiedades de la célula procariota. Fíjense por qué micoplasma, que no tiene pared, tiene formas tan diversas. Fíjense, hay algunas que son irregulares, otras como bastoncito, otras más redonditas, o sea, una forma sumamente diversa, que ahí sí te doy la segunda, depende más del ambiente. ¿Pero por qué depende del ambiente? Porque no tienen pared. Pero todas las demás que tienen forma de coco, bacilo, espirilo o espiroquete y vibrio, dependen justamente de su pared celular. Eso es lo que le da forma. Estas son las más comunes. Espirilos, espiroquetas o vibrios tienen que saber muy poquitos ejemplos porque son mucho menos comunes. Siempre se encuentran individuales los vibrios y los espirilos. Significa que yo encuentro resortitos solos o vibrios solos y uno dice, bueno, pero en realidad todos se deberían encontrar de forma individual porque son organismos que son unicelulares. Pero cuando se dividen las bacterias por fisión binaria, si bien separan bien su membrana y son individuos unicelulares, a veces quedan como adheridos por la pared. No hay contacto entre ellas, pero están unidos por la pared como formando, como ven acá, como estas cadenitas, o acá. Entonces, a esas bacterias que permanecen como unidas en algunos puntos, se las llama bacterias coloniales, o sea, están no solitas, sino se unen una al lado de la otra, y solo los cocos y los bacilos, no los espirilos y los vibrios, pueden formar colonias,
y adquirir nombres distintos. Por ejemplo, si están de a 2, se usa el prefijo diplo. Si están más de a 2, en los bacilos, en la división, generalmente lo que hacen es formar una cadenita nada más. Se usa por ahí la palabra streptobacillus, pero lo más común es usar la palabra filamento. Ahora, en los cocos, el prefijo strepto, en latín, significa cadena. Y el prefijo estáfilo, en latín, significa racimo. Por eso hay un vino que se llama estáfilo. Han buscado el origen latín para llamarle al racimo de uva. Entonces, claro, en este caso, adquieren, por ejemplo, bueno, primero les muestro acá, estos que se ven así como irregulares, pero todos en bolita, como micrococcus, que tienen acá una imagen, sería una disposición en estafilococo. En cambio, el estreptococo es el que se ve así como una cadenita como esta. ¿Sí? Estreptococo, estafilococo. Y si no, coco si están solitos, o diplococo si están de a 2. Los bacilos también, bacilo solito, diplobacilo, que no hay una imagen acá, pero Escherichia coli, por ejemplo, es un diplobacilo, o si no, en forma filamentosa si están en cadena. Pero recuerden que ninguno es pluricelular, sino que están formando colonias. Son como un conjunto, ¿sí? Como un conjunto de organismos, como una población. Y los ejemplos que tienen acá de estos, porque las formas ustedes ya las conocían, ya las hemos visto, pero los ejemplos que tienen acá son algunos de los ejemplos importantes que la Facu les puede preguntar porque nombra a lo largo de esta unidad. Entonces esos sí se los tienen que saber. Bueno, chicos, con esto en realidad es todo el contenido que vamos a ver por hoy. Sí, es verdad, Marquito, son un montón de nombres. Desgraciadamente, no nos queda como otra opción que aprenderlos de memoria, porque es más, hasta en la facultad cuando vean microbiología se van a tener que aprender un montón de estos nombres en latín de memoria. Después empiezan a diferenciar algunos grupos y aprenderse los que son más comunes para el hombre. Seba, generalmente cuentan ese como el límite de tamaño de 30 micrómetros, porque les dice distinta información en distintas páginas. No sé cuál página estás leyendo. ¿La 10? Creo que ahí dice ya... Bien. Sí, en la 10 dice 1,30 como un promedio, pero porque yo les puse 1 a 3 para hacerles una combinación entre las dos unidades. Por eso les digo que presten mucha atención. En esta unidad, el tamaño promedio de una bacteria les dice de 1 a 30 micrómetros, pero cuando vimos célula procariota, les dijo que los procariotas tenían como promedio 1 micrómetro. Y en otra parte les dice de 1 a 10. Entonces es como un quilombo, porque cuando ustedes ven esto dicen, ay, pero 30 micrómetros medía una célula, por ejemplo, eucariota. Entonces, ojo con los promedios y los tamaños, porque como este capítulo de Curtis no lo escribió el mismo que escribió el de Reino procariota, es medio confuso. Si me dicen de una bacteria de 1 a 30 micrómetros, como dice esta unidad, está bien, pero generalmente en la mayoría de los exámenes les van a tomar un parámetro de 1 a 3 micrómetros haciendo como un promedio entre todos los datos que salen en Curtis, pero en las distintas unidades. Entonces ya cuando me comparen una célula procariota con una eucariota, siempre tengan el tamaño de referencia de 1 a 3 y no de 1 a 30. Pero sí es verdad, en el tamaño acá dice eso. En otra unidad dice 1, en otra dice 1 a 10, en otra dice de 1 a 3. Así de complejo, chicos, desgraciadamente. Se tienen que saber como todos los datos a la vez. Nunca les van a poner en un múltiple opción si el tamaño de una bacteria es de 1 a 3, de 1 a 30 o de 1 a 10, porque todos los datos están en Curtis. Es que sepan interpretar que en un múltiple opción de otro tipo, en donde me mencionen algún tipo de referencia con el tamaño, puedo considerar este o el otro, dependiendo qué es. No, no es por indecisión, Seba, es porque cada fuente, bueno, la ciencia es así. Cuando yo hago producción de ciencia, avalo una teoría científica y cada científico propone en realidad, digamos, sus datos en base al experimento que hizo. Entonces, si Elena Curtis hizo participar en este capítulo de Monera a determinados autores que de acuerdo a sus bases científicas determinan este tamaño en promedio, publican eso porque tienen un aval en un paper científico. Pero por otro lado, el otro capítulo fue invitado otro autor y de acuerdo a los datos de sus investigaciones tienen otro promedio. Siguen siendo promedios, nunca te dice la bacteria va de acá a acá y no existe otro límite mayor o menor. Pero nunca esto genera un conflicto cuando estén adentro de la facultad.
O sea, siempre ustedes leen promedios y en una bibliografía sale uno y otro y tenemos en la cabeza una referencia de acá hasta acá, no es un punto cerrado. Pero en el ingreso son tan cabrones que preguntan cosas como muy detalladas, entonces por ahí uno se entrena para buscar el error y dice, ah, no, acá sobra un cero, falta un cero, y a veces ese es el error que tienen que marcar. Por eso siempre les estamos con detalles así, tipo, no sé, la semana que viene vamos a ver diferencias de la membrana de una bacteria y en una tiene un enlace éter y en el otro éster. Y digo, puto, una S nada más me cambia todo y puede ser el error de una consigna. Y sí, es verdad. Pero nunca el error en el tamaño celular va a ser 30 o 3 micrómetros porque están todos los datos en distintos capítulos. Entonces, generalmente lo que nosotros tratamos de aclararles en cada unidad es cuando hay muchas veces que se nombre un mismo dato distinto en todos los capítulos, se los recordamos para que su cabeza sea más abierta en eso. Y en las cosas que les decimos, presten la atención hasta este detallito, porque una S nada más puede ser el error de una pregunta, es porque está siempre escrito así y nada más que así en la bibliografía. ¿Se entiende? Sí. Yo ya siempre les digo lo mismo, jódanse por estudiar medicina, por querer estudiar medicina, así que bueno, van a tener que entrenar el ojo a este tipo de examen por lo menos